De acuerdo. Ok. Entonces, en esta segunda sesión del día de hoy, vamos a ver esta parte que compete a la respuesta inmune a infecciones por hongos. Y pues vamos a ver que vamos a tener tres tipos principalmente de infecciones asociadas a hongos. Vamos a ver que por un lado tenemos las infecciones de tipo primario. eh, que son hongos que afectan a la piel u otras superficies, y dentro de este tipo de infecciones están aquellas causadas por Microsporum o por algunas especies de Cándida. En segundo lugar, tenemos aquellas infecciones primarias por hongos dimórficos que causan en gran parte, están asociadas a las infecciones respiratorias, y en este caso entrarían infecciones por histoplasma, capsulato, Blastomyces dermatitis y coccidiosis imitis. Y otro tipo de infecciones, que son las infecciones secundarias por hongos oportunistas en animales inmunocomprometidos o inmunodeficientes, y son aquellas infecciones causadas principalmente por géneros como Rhizopus, Mucor o Absidia. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos de la respuesta inmune en contra de estos hongos, y vamos a tener de entrada, pues sabemos entonces que los mecanismos innatos en primera instancia, y como parte del mecanismo asociado a la respuesta contra hongos está que vamos a tener en este caso una activación de la vía alterna de complemento. Acuérdense que esta es una vía que es una vía de activación espontánea, es decir, no hay como un elemento que favorezca la activación, simplemente puede haber un reconocimiento y sobre algún componente de la pared de los hongos, y esto desencadenará entonces la activación de la vía alterna. Esta activación de la vía alterna, pues sabemos que también lleva a la formación de opsoninas, que son aquellas del grupo de las subunidades A, y en este caso vamos a ver que va a favorecer la atracción de neutrófilos, y estos neutrófilos que van a ser atraídos hacia el sitio de infección van a activarse, y por lo tanto se van a favorecer los mecanismos de fagocitosis. Evidentemente, en función del tamaño del hongo, pues puede ser que se fagocite todo el hongo o simplemente componentes del hongo, restos de hifas o incluso algunas esporas que estén siendo producidas por estos hongos. Y también, como una manera de poder dañar a los hongos, puede haber esta formación de trampas extracelulares, que ya habíamos visto entonces que este es un mecanismo que tienen entre otros los neutrófilos, y que es un mecanismo en el cual va a haber salida de redes de DNA. Obviamente va a haber una exposición del material del núcleo, entonces van a haber formación de estas redes en donde son redes de histona con DNA, y también estas trampas extracelulares que salen hacia el exterior del neutrófilo, causando su muerte. Recuerden que entonces también puede haber esta liberación de los gránulos de los neutrófilos, y entonces eso favorecerá que haya contacto con el hongo, y de esta manera pues se cause el daño y destrucción del hongo. Vamos a ver que eh, además de activarse estos dos mecanismos, que es el complemento y la activación de neutrófilos, vamos a ver, como en el caso de los anteriores patógenos, que también la composición de la pared celular de los hongos va a jugar un papel sumamente importante en la generación de la respuesta que se va a desencadenar. Nosotros tenemos en este lado de la diapositiva cómo está conformada la membrana y la pared celular de manera general de un hongo. Y lo que vamos a observar es que en la membrana celular vamos a tener pues la bicapa de fosfolípidos, y insertada más bien en esta vamos a tener que va a haber sobre la membrana celular una, una pared de una capa de quitina, y esta quitina va a estar, no es más que un polímero de acetilglucosamina, y sobre esta capa también de quitina que va a estar ubicada sobre la membrana celular, se van a colocar estas redes de glucanos. Entonces, estos glicanos van a ser sumamente importantes
junto con estos mananos porque van a ser componentes celulares entonces de los hongos que va a favorecer entonces que sean reconocidos por los diferentes PRRs de las células innatas. Entre ellas entonces vamos a ver, aquí lo que les coloco, los diferentes PRRs que hay y vamos a ver, por ejemplo, en el caso del TLR2 ubicado sobre la superficie de la célula inmune, que va a tener la capacidad de reconocer algunos fosfolipomananos de estos hongos. Y entre estos, pues se encuentran algunos fosfolipomananos de Candida, de Aspergillus y de brasiliensis. Y eso, al igual que en este caso, vamos a tener otros TLRs como el TLR4 que va a reconocer a mananos de cadena O y que también van a favorecer la transducción de señales que va a culminar en la activación o la activación o transducción de señal vía MIT88, TLR2, TLR4 y TLR9 que reconoce ácidos nucleicos no metilados de estos hongos van a ser reconocidos y recuérdense que en la parte interna de la célula está este adaptador que es MID88, el cual va a transducir la señal hacia el interior de la célula inmune. Y esto va a favorecer que se traduzcan, que algunos factores de transcripción sean, se trasloquen al núcleo y por lo tanto se favorezca la producción de citocinas proinflamatorias. Va a haber producción de interleucina 12 por parte de las células dendríticas y también va a favorecer la inducción de estallido respiratorio y de granulación. ¿Por quién? Pues por parte también de estos neutrófilos. Por otro lado, vamos a ver que va a haber otros componentes que están, componentes de la pared de estos hongos, como son el beta-glicano, alfa-manano y alfa-manosa, que por ser carbohidratos, recuérdense que los carbohidratos habíamos dicho que son reconocidos por otro tipo de familia de receptores que se llaman los receptores CLR, que acuérdense que eran los receptores que reconocen a los carbohidratos. Entonces, estos carbohidratos van a favorecer la vía de la adectina 1 y 2 y también de micro y estos van a favorecer la transducción de señal dependiente de otra molécula que se llama CAR9. Ambas vías, tanto la de TLRs como la de los CLRs, van a favorecer entonces esta activación de promoción de citocinas proinflamatorias. Pero ¿cuál va a ser la importancia de esta transducción de estas citocinas? Bueno, por un lado, vamos a tener que la promoción de la activación vía CLRs va a llevar a la producción de interleucina 23 y esa interleucina 23 va a ser sumamente importante debido a que esta interleucina 23 va a ser de importancia porque en el contexto de relación respuesta inmune innata adaptativa, esta interleucina 23 va a favorecer que haya una diferenciación de linfocitos T hacia un subtipo TH17. Y este TH17 es importante porque este es un linfocito T cooperador que va a favorecer a su vez la producción de interleucina 17. Y esta interleucina 17 que está siendo producida por este linfocito T, a su vez va a favorecer la activación de células como los neutrófilos y las células endoteliales. En el caso de los neutrófilos, pues bueno, se va a llevar a cabo, o una vez que se están activando y reclutando, va a favorecer entonces su activación de la respuesta efectora, favoreciendo entonces estallido respiratorio de granulación o incluso esta formación de trampas extracelulares. Por otro lado, la señalización vía TLRs por parte de células como las dendríticas va a favorecer la producción de esta interleucina 12 y esta interleucina 12 entonces va a ser sumamente importante porque acuérdense que esta interleucina 12 va a favorecer la inducción de una respuesta de tipo TH1 y esa respuesta de tipo TH1 favorece la producción de citocinas como el interferón gamma y de esta manera se puede favorecer la activación de macrófagos.
Entonces, en el contexto de la respuesta en contra de hongos, la respuesta principal va a estar mediada por neutrófilos y macrófagos, ayudada o cooperada por la activación de una respuesta adaptativa de tipo TH1 y TH17. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver que no son las únicas células participantes. Algunos linfocitos T y citotóxicos y algunas células NK de la respuesta innata también pueden favorecer su efecto citotóxico, pero eso se ha descrito principalmente sobre algunas levaduras como son Cryptococcus neoformans y también algunas especies de Cándida. Entonces, en estos casos también se ha descrito entonces esa respuesta citotóxica que lleva a la destrucción de estas levaduras por mecanismos de citotoxicidad, entonces favorecida por linfocitos T CD8 y células NK. ¿Cuál es la importancia de estas infecciones? Pues bueno, eh, el problema o la problemática más bien que tiene este tipo de infecciones es que si no se controlan desde un momento primario, entonces nos llevan a infecciones de cronicidad. Y normalmente estas reacciones de cronicidad favorecen que se desarrollen reacciones de hipersensibilidad. Entonces, normalmente en infecciones crónicas asociadas a hongos, podemos desencadenar otro tipo de reacciones de hipersensibilidad. En la parte de hipersensibilidad vamos a retomar esto, pero, por ejemplo, como un ejemplo, les pongo aquí el caso de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que justamente es una reacción alérgica que se produce dado que el hongo permanece por mucho tiempo en el hospedero y entonces la formación de esporas favorece estas reacciones de hipersensibilidad. En este caso, pues bueno, va a ser una hipersensibilidad de tipo 1 y que, bueno, evidentemente va a ocasionar manifestaciones secundarias que, bueno, en algunos casos puede llevar a enfermedades crónicas o bien, incluso en función del tipo de hipersensibilidad, puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces, es muy importante que en términos de la respuesta inmune, pues bueno, una infección micótica sea tratada de forma oportuna pues para evitar justamente el establecimiento de reacciones de hipersensibilidad. No sé si tengan alguna pregunta, duda en este sentido. No, doctora. Sí, gracias. De acuerdo. Ok, entonces vamos a pasar a la otra inmunidad, que es la inmunidad asociada a eh, parásitos. Y en el caso de la respuesta inmune a infecciones parasitarias, pues bueno, de entrada vamos a ver que existe una clasificación para los parásitos. Entonces tenemos que va a haber parásitos que que caen en la categoría de protozoarios y aquellos parásitos que caen en la clasificación de helmintos. Dentro de estos protozoarios vamos a ver que podemos tener infecciones asociadas a protozoarios de manera intracelular o extracelular. Principalmente se dan aquellas infecciones dadas por protozoarios, infecciones intracelulares, y en ese caso se van a desarrollar respuestas de tipo TH1. En el caso de los helmintos, vamos a ver que esta es una infección de tipo extracelular, en donde estos helmintos, la respuesta que principalmente van a desencadenar va a ser una respuesta de tipo TH2, mediada principalmente por IgE. Dentro de esta se encuentran los platelmintos y los nematelmitos. Dentro de los platelmintos se encuentran los céstodos y los tremátodos. Y de este lado, pues les muestro justamente aquellos parásitos de importancia. Entonces vamos a ver que por un lado tenemos a la familia de los protozoarios y en aquellos casos vamos a tener, por ejemplo, aquí los asociados a Plasmodium, Leishmania, Trypanosomas, que nos van a causar enfermedades como la malaria, la leishmaniasis y también la enfermedad de Chagas.
En el caso de enfermedades causadas por el mitos, tenemos aquellas causadas por los tremátodos, como son aquellas infecciones causadas por diferentes especies de esquistosoma, en donde justamente la enfermedad causada va a ser la esquistosomiasis, que es causada por formación de granulomas. Y también vamos a tener aquellas infecciones causadas por los nematodos, eh, o lo que conocemos como los parásitos redondos, en los que cae la triquinela y algunas que causan la triquinosis, la enfermedad de gusano causadas por diferentes especies como Necator americanus, filariasis causada por Onchocerca volvulus, o incluso aquellos causados, por ejemplo, por todos los géneros de cisticercosis. Entonces vamos a ver que en función del tipo de respuesta y de sitio en donde se lleva a cabo la infección por este tipo de parásitos, va a ser el tipo de respuesta que se va a estar induciendo. De esta manera, en esta diapositiva, les muestro que en el caso de protozoarios de tipo intracelular, van a ser transmitidos principalmente por sangre, y en este tipo de infecciones, la respuesta que se va a estar induciendo va a ser una producción de inmunoglobulinas de tipo G. Y estas inmunoglobulinas de tipo G que se van a estar induciendo van a favorecer la absonización del protozoario para favorecer su fagocitosis. Y posteriormente, pues también su fagocitosis y eliminación, o también puede favorecerse a través de la unión de IgG a la superficie de los protozoarios, la lisis mediada por complemento. En este tipo de respuesta, como les comenté en la diapositiva anterior, cuando son de tipo intracelular, la principal respuesta que se va a inducir va a ser la respuesta de tipo TH1, es decir, una respuesta celular, cooperadora de tipo celular, que va a favorecer la activación de células líticas o citotóxicas como son CD8, y también va a favorecer en este contexto que se favorezca o se incremente la respuesta de NKs y de macrófagos. Recuerden entonces que la respuesta de tipo TH1 es una respuesta que favorece la inducción de interferones de tipo gamma, y este interferón gamma va a favorecer a su vez la activación de este macrófago. Este macrófago va a favorecer eh, la lisis o la destrucción de estos protozoarios, mediados por la producción de óxido nítrico, y ese óxido nítrico pues entonces va a llevar va a favorecer la destrucción a nivel intracelular del protozoario. También tenemos a las células NK, que en conjunto con la CD8 pueden favorecer entonces la muerte de aquellas células que han sido infectadas por los protozoarios. Recuerden que entonces tanto CD8 como NK son células que reconocen células infectadas, y por eso son tan importantes en los mecanismos que tienen que ver con infecciones a nivel intracelular. Eh, en el caso de los helmintos, que son infecciones a nivel extracelular, vamos a ver que la principal respuesta que se va a inducir es la respuesta de tipo TH2 tipo A. Y esta respuesta de tipo TH2A va a llevar o va a favorecer la producción de diferentes tipos de citocinas. Citocinas como la interleucina 4, que va a favorecer el cambio de isotipo por parte de células plasmáticas, de linfocitos B productores de anticuerpos de subtipo IgE, y también van a favorecer la producción de citocinas como la IL-5, que van a favorecer el reclutamiento de eosinófilos. Entonces, en la parte de abajo, lo que les coloco es justo lo que sucede alrededor del reconocimiento de un helminto. Entonces, como podemos observar, aquí hay dos maneras hay diferentes formas en las que va a ser destruido este helminto. Por un lado, vamos a ver que este parásito puede estar liberando lo que conocemos normalmente los parásitos como productos de secreción-excreción.
Estos productos, secreción, excreción, van a ser reconocidos por nuestras células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas. Estas células dendríticas entonces van a capturar el antígeno que está siendo producido por estos parásitos, estos helmintos, y los van a presentar en el contexto del MHC de clase 2 a linfocitos T, a linfocitos TCD4. Y este linfocito CD4 va a cesar la producción de interleucina 4. Por eso es que se va a convertir en un linfocito cooperador del tipo TH2. Este linfocito TH2 va a tener diferentes tareas, justamente en su tarea de cooperación de eliminación de estos elementos. Por un lado, va a favorecer la producción de interleucina 4 e interleucina 5. Estas citocinas son sumamente importantes en el reclutamiento de eosinófilos. Estos eosinófilos, recuerden ustedes que cuando los estuvimos viendo en la clase de inmunidad innata, tienen la peculiaridad que tienen también gránulos en su interior. Y entonces la forma en la que van a actuar estos eosinófilos va a ser la siguiente. Va a haber, por un lado, un proceso de sensibilización, una en la cual antígenos del parásito, a su vez que están siendo reconocidos por células dendríticas, van a estar siendo reconocidas por linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B tienen la característica de poder reconocer de manera directa diferentes tipos de antígenos a través de su receptor BCR. Entonces, el reconocimiento de ese antígeno por parte del linfocito B va a favorecer que este linfocito B prolifere y se active. Dado que tenemos aquí previamente la activación de un linfocito TH2, este linfocito TH2 también va a estar favoreciendo en otro sentido la producción de interleucinas como la interleucina 4 y la interleucina 6. Y el eje de estas dos citocinas o la combinación de estas dos citocinas va a favorecer que este linfocito B, que ya reconoció al linfocito y que ya empezó a dividirse, se divida y forme o se diferencia en una célula plasmática, pero una célula plasmática que en contexto de estas dos citocinas favorezca el cambio de isotipo de este linfocito B hacia el subtipo IgE, es decir, se va a estar una célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a ser sumamente importante en las reacciones de parasitosis porque justamente se van a encargar entonces de reconocer diferentes antígenos sobre la superficie de estos elementos y de esa manera, una vez que están siendo reconocidos, van a ser reconocidos a su vez por este eosinófilo que fue reclutado al sitio de infección. Entonces recuerden que una vez que este eosinófilo reconoce a este anticuerpo unido al antígeno del parásito a través de su receptor Fc epsilon, entonces eso va a dar una transducción de señal al interior del eosinófilo para favorecer entonces la degranulación. Y dentro de esta degranulación de eosinófilos, las proteínas que van a ser de interés aquí en el eosinófilo van a ser la presencia o la degradación para una actividad de destrucción por parte de la proteína básica mayor y la proteína catiónica de eosinófilos. Entonces, estas dos proteínas que están contenidas en los gránulos que están siendo liberadas al exterior van a encargarse de llevar a cabo la destrucción de este elemento. Por otro lado, y a su vez también, vamos a tener que este linfocito TH2 cooperador también se va a encargar de promover la producción de moco por parte de las células caliciformes de las mucosas del intestino. Entonces, en este caso, esta producción de moco va a favorecer que pues también de cierta manera el elemento sea eliminado muy fácilmente, permanezca sobre la superficie y que no pueda afectar o interiorizar a las células del epitelio y por movimientos de peristaltismo del intestino, pues entonces se va a favorecer la eliminación de los elementos.
Otras células que también podrían estar participando y apoyando la actividad de estos eosinófilos van a ser las células cebadas o que conocemos como mastocitos. Estos mastocitos también van a ser, recuerden que son células que son residentes de los epitelios. Y acuérdense que estos, a diferencia de los basífilos, de los basófilos, perdón, son células residentes de epitelios y que dada la producción de IL-4 e IL-13 por parte de este linfocito TH2 cooperador, pues también va a favorecer la activación de este mastocito para que también se favorezca la degranulación de la célula. Y esta liberación de gránulos va a tener como consecuencia justamente la liberación de mediadores de la inflamación, como son leucotrienos, prostaglandinas, van a favorecer la secreción de moco por parte de las células caliciformes y además van a favorecer la contracción del músculo liso. Esto va a favorecer entonces esa actividad de peristaltismo que les comentaba hace un momento y, y también va a favorecer la quimiotaxis de estos eosinófilos. Entonces, en conjunto, la respuesta de linfocitos B, eosinófilos y mastocitos van a favorecer la eliminación de manera eficiente de los elementos eh, en el hospedero. Entonces recuerden que esa es una respuesta de tipo extracelular mediada por una respuesta de tipo TH2A, en donde va a haber entonces producción de citocinas como la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Permíteme tanto, por favor. Ok, también actualmente tenemos otra clasificación dentro de estos parásitos que no son como tal parásitos, sino que aquellos que denominamos ectoparásitos. Y los denominamos como ectoparásitos porque van a ser aquellos parásitos que van a vivir sobre la superficie de otro hospedero. Otro hospedero, como actualmente ha sido evaluado actualmente en la presencia de parásitos en algunas garrapatas o pulgas. Tenemos como eh, en este tipo de ectoparásitos que el tipo de respuesta que se va a estar induciendo es una respuesta de tipo TH2B. Entonces se dan cuenta que también ya empezamos a subclasificar los tipos de respuesta por parte de los linfocitos T. En este caso, esta respuesta TH2B va a tener como consecuencia la activación de la respuesta de basófilos y mastocitos. Y esto se debe a que los primeros células de la respuesta que van a estar reconociendo la presencia de estos ectoparásitos van a ser las células linfoides innatas de tipo 2. Estas células linfoides innatas de tipo 2, recuerden que cuando vimos también esta parte de las células de tipo de linaje linfoide, pero de tipo innato, decíamos que estas células van a tener una respuesta muy similar a los linfocitos T de la respuesta adaptativa. Y aquí justamente lo que hacen este tipo de células linfoides innatas, recuerden, es favorecer la inducción de citocinas que va a permitir activar de manera eficiente a otras células. Entonces, en el contexto de los ectoparásitos, las células linfoides innatas de tipo 2 van a favorecer la producción de interleucina 33 y esta interleucina 33 entonces es lo que va a favorecer entonces la inducción también de esta respuesta mediada por los basófilos y los mastocitos. Otras células que también van a ser sumamente importantes en la respuesta contra los ectoparásitos van a ser, dado que son organismos que viven sobre la superficie de los hospederos, entonces van a jugar un papel muy importante las células dendríticas de Langerhans. Recuerdan ustedes que estas células dendríticas de Langerhans son aquellas células dendríticas que desde la
desde la etapa embrionaria van a residir sobre la superficie de la epidermis y entonces se van a estar encargando de justamente estar monitoreando todos aquellos antígenos que se encuentran a nivel de la piel. Entonces, estas células de Langerhans van a ser sumamente importantes porque van a estar sensando justamente la presencia de estos ectoparásitos y eso va a favorecer también a su vez que ellos le presenten los antígenos a linfocitos TH2 de tipo B. Entonces, de esta manera, la respuesta principal contra los ectoparásitos va a ser una respuesta mediada por basófilos y mastocitos. ¿Qué quiere decir? Células cebadas que van a ser productoras de interleucina 4 e interleucina 13, que como ya les dije, una vez que que se activan estas células, van a favorecer su degranulación de estas células cebadas con la liberación de mediadores como la histamina y algunos leucotrienos. Y esto pues evidentemente va a conducir normalmente a reacciones de tipo de hipersensibilidad de tipo 1 o reacciones alérgicas que asociadas a su vez también a la activación de la vía de complemento mediado porque estas células contienen receptores hacia la subunidad C5A del complemento, pues en su conjunto pueden favorecer o pueden llevar a reacciones alérgicas mediadas por eh, inmunoglobulina de tipo E. Entonces, en esta reacción de ectoparásitos va a ser entonces muy importante esta respuesta TH2B, en donde van a participar entonces basófilos, mastocitos, que también entonces pueden conducirnos a reacciones crónicas asociadas a hipersensibilidades de tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro tipo de parásito que también se puede presentar y que, bueno, cada vez más se evalúa la importancia de de los vectores, como principalmente son estas garrapatas, estos mosquitos, estas pulgas, como productos o vectores para este tipo de parásitos. Entonces, también es de importancia poder tener en cuenta la respuesta que se va a producir y cómo es que se monta la respuesta en contra de estos ectoparásitos. Aquí les muestro de forma resumida justamente el tipo de respuesta que se va a inducir en contra de los diferentes tipos de parásitos. En el recuadro rojo, lo que les muestro yo es justamente aquellas respuestas asociadas a protozoarios de tipo intracelular, entre los que se encuentran, por ejemplo, infecciones asociadas a toxoplasma. Aquí en este cuadro ustedes van a ver que yo les estoy colocando dos tipos de vías. Una que consideramos en la literatura como una vía erradicable y una tolerable. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente a la erradicable porque son las respuestas que se inducen de manera aguda y las tolerables son aquellas en las cuales el protozoario o el parásito modifica el contexto del hospedero con la intención de poder permanecer por mucho tiempo dentro del hospedero. Entonces aquí vamos a enfocarnos simplemente a esta parte de la respuesta erradicable, en donde vemos entonces que en los protozoarios intracelulares va a haber la participación y reconocimiento por parte de las células linfoides innatas de tipo 1 y también de algunos linfocitos T foliculares y algunas dendríticas, células dendríticas de tipo 2 en las cuales va a haber la inducción de citocinas como la interleucina 12 y la interleucina 21 que van a favorecer entonces la activación o la diferenciación del linfocito CD4 de tipo TH1 productores de interferón gamma. Y esta respuesta de tipo TH1, mediada principalmente por citocina como la interferón gamma, va a favorecer entonces la activación o la capacidad efectora de macrófagos de tipo M1, que ya habíamos visto en la diapositiva anterior, que entonces estos macrófagos de tipo M1 van a favorecer entonces la destrucción de estos protozoarios mediados por la inducción de óxido nítrico. También vamos a ver que este interferón gamma va a favorecer la activación de linfocitos TCD8 citotóxicos
que van a favorecer en conjunto con células NK la lisis de estos protozoarios intracelulares. Bueno, la lisis de células infectadas por estos protozoarios. Y también va a favorecer entonces eh, la diferenciación o el cambio de isotipo de células B plasmáticas que van a estar produciendo inmunoglobulinas como la IgG3, que entonces en conjunto y en resumen nos van a llevar a una respuesta de tipo TH1. En estos casos, las enfermedades crónicas o que no tienen un control nos pueden llevar a las manifestaciones que se generen reacciones también de hipersensibilidad en este tipo de tipo 4. En el caso de protozoarios extracelulares como son la Giardia, vamos a ver que el tipo de células que están participando en la inducción de la respuesta va a ser va a ser las células linfoides innatas de tipo 3 y las células dendríticas monocíticas, es decir, que se derivan a partir de monocitos de tipo 1, que van a favorecer en conjunto la inducción de citocinas como la interleucina 1 y la interleucina 21 que van a favorecer entonces eh, la diferenciación de linfocitos T o van a presentar antígenos en el contexto de MHC clase 2 y que van a permitir la diferenciación de linfocitos CD4 hacia una respuesta o un linfocito T cooperador de tipo TH22 que va a ser productor de interleucinas como la interleucina 22, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, que en conjunto van a favorecer la activación de células como los neutrófilos, que van a favorecer la eliminación de estos protozoos extracelulares en conjunto con células NK de tipo 17 que van a destruir a estos protozoarios y también va a favorecer o se va a conducir a que haya un cambio de isotipo de estas células plasmáticas productoras de IgG de tipo 2. Entonces, esta inmunidad, entonces vamos a decir que la respuesta de protozoarios extracelulares va a ser una inmunidad de tipo TH22 y enfermedades crónicas mediadas por protozoarios extracelulares que no se pueden controlar, nos lleva entonces a que pueda haber, o sea, no es como que una regla, pero puede conducir a reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. En el caso de los endoparásitos, esta tiene que ver la respuesta justamente de los elementos extracelulares, como pueden ser justamente ascaris, esa parte que yo les mencionaba también de cisticercos. Entonces, el tipo de respuesta que se va a inducir aquí tiene que ver debido a la participación de células como las células linfoides innatas de tipo 2 y también a las células, como les decía yo también, algunas células dendríticas, las cuales van a conducir a la producción de citocinas como interleucina 4, interleucina 5, interleucina 21, que en conjunto nos van a favorecer la activación de linfocitos CD4 y que estos linfocitos TCD4 se diferencien hacia un tipo cooperador de tipo TH2A. Y esta respuesta TH2 o esta diferenciación hasta el subtipo TH2A va a favorecer entonces la producción de citocinas como la IL4, la IL5, la IL13 que les mencionaba en la diapositiva anterior, que va a favorecer entonces el reclutamiento y o activación de células como los eosinófilos, células como los mastocitos y también la presencia o producción de inmunoglobulinas de tipo IgG4. Y en conjunto estas células van a favorecer entonces la eliminación por destrucción o por eliminación de estos selvitos extracelulares, entonces mediada por la respuesta de tipo TH2. Y entonces de la misma manera, este tipo de reacciones, cuando no pueden ser controladas, en algunos casos y en función evidentemente de la respuesta específica del hospedero, puede conducir a una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Y finalmente, pues tenemos esta respuesta que les acabo de mencionar contra los ectoparásitos,
en las cuales, pues bueno, puede haber insectos como las pulgas, garrapatas, algunos moscas, que pueden ser vectores de estos, parásitos, y entonces, en este caso, las células que van a jugar un papel importante van a ser células linfoides innatas de tipo 2 productoras de interleucina 33, y también estas células de Langerhans que van a favorecer la producción de IL-4 y IL-21 para promover la diferenciación de estos linfocitos TCD4 hacia un subtipo cooperador TH2B. Y ese subtipo TH2B va a favorecer o va a promover la producción de citosina, de interleucina 4, que entonces va a activar de manera eficiente a basófilos y a células cebadas como los mastocitos, y además también va a favorecer un cambio de isotipo de los linfocitos B hacia un subtipo IG, que entonces en su conjunto van a favorecer, aquí sí, va a tratar de favorecer la destrucción del ectoparásito, y esto puede conducir entonces en un momento dado a estas reacciones alérgicas debido a los mediadores inflamatorios que son producidos por estas células de la respuesta inmune innata, como son los basófilos y los mastocitos. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda. Yo sí tengo una pregunta. Sí. ¿Puede repetir la diferencia entre una respuesta erradicable y una tolerable, por favor? Sí, claro que sí. En el caso de la respuesta erradicable, justamente es la respuesta que se va a montar el hospedero en contra de lo que, del parásito que esté detectado. Es decir, es la respuesta primaria o digamos la respuesta aguda. Normalmente muchos patógenos pueden conducir por interés del propio, en este caso del parásito, puede conducir a establecer elementos de la inmunidad que le permitan permanecer por mucho tiempo en el hospedero. Es decir, que bajo ciertas condiciones entonces va a modificar el contexto de la respuesta asociada a su destrucción, y más bien va a inducir una respuesta, va a modificar la respuesta de las células inmunes, perdón, de tal manera que lejos de que la destruya, pues la va a regular a favor del parásito para que él pueda permanecer por largos periodos en el hospedero. ¿Por qué? Porque pues no le conviene ser eliminado, y le conviene más bien permanecer, porque acuérdense que muchas veces los ciclos de vida de los parásitos son ciclos de vida que tienen que pasar por diferentes ciclos, que son formación de huevos, son varias etapas para llegar huevos, diferentes estadios intermedios que pueden ser formación de larvas hasta que llegue a la etapa adulta. Entonces, lo que busca el hospedero, evidente, el elvito o el parásito, es permanecer en la forma adulta, de tal manera que simplemente se encargue de estar liberando la forma en la que él se va a permitir, va a estar reproduciendo, que es la forma de los huevos. Entonces, la tolerable es inducir una respuesta que no va a favorecer su destrucción. Esa es la diferencia entre ambos tipos de respuesta. De acuerdo, muchas gracias. ¿Sí? No de qué, tío. ¿Alguien más que tenga una respuesta? ¿Que haga una pregunta, perdón? ¿No? Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva y la última de esta clase, que tiene que ver pues también con los mecanismos de evasión que tienen estos parásitos, pues para evadir justamente un poco la respuesta, ¿no? Entonces, dentro de los mecanismos de evasión que van a montar estos parásitos, va a ser la producción de catalasa. Y esta producción de catalasa lo que va a hacer es que, en el caso principalmente de infecciones intracelulares, va a inhibir la producción de óxido nítrico en los macrófagos. Entonces, él va a empezar a mediar la respuesta para que no haya producción de este óxido nítrico, o simplemente lo que va a favorecer es que, en lugar de que en una infección intracelular haya producción de macrófagos de tipo M1, pueda producirte otro tipo se diferencien hacia otro fenotipo, como pueden ser los M2. Otro tipo de mecanismos es que se localicen en sitios inmunoprivilegiados.
Esto es decir, aquellos sitios en donde va a ser muy difícil que entre de manera que se encuentren las células de la respuesta inmune y entonces, pues eso va a evitar que haya una destrucción. ¿Por qué? Porque no está siendo reconocida por las células del sistema inmune. También va a pasar un poco como lo que sucede en el caso de los virus, que también puede haber, estas no son tan rápidas como en el caso de los virus, pero también puede haber variaciones antigénicas, es decir, que puede existir mutaciones dentro de las algunas componentes de la pared de estos parásitos y entonces sea más difícil que si ya se había montado una respuesta en contra de del parásito, entonces, debido a que hay este cambio de antígenos en su superficie, pues la respuesta que se había montado anteriormente ya no sea eficiente y por lo tanto tenga que volverse a montar una respuesta en contra de estos nuevos cambios. Eh, También puede haber mecanismos de evasión asociados a moléculas de unión a complemento, es decir, pueden estar produciendo moléculas que bloqueen justamente la acción del complemento y también puede haber producción de moléculas que promuevan o que inhiban la fusión del fagolisosoma. Entonces, acuérdense que este fagolisosoma normalmente lo que conduce es a la destrucción. En este caso, pues en función del tamaño del protozoario, sobre todo en aquellas infecciones de tipo intracelular, jugaría un papel importante. Y también está la inducción, que es un poco lo que viene en la diapositiva anterior, de esta respuesta tolerable, que normalmente van a jugar un papel regulador inmunosupresor, es decir, van a inducir una respuesta que favorezca que no haya una activación de la respuesta efectora y entonces a través de la inducción de citocinas como interleucina 10 o el factor transformante TGF-beta, entonces se suprima la respuesta de las diferentes células que estuvimos viendo en la diapositiva anterior y por lo tanto no hay una respuesta eficiente y esta respuesta supresora entonces nos lleva justamente a un ambiente tolerable en el cual pues el parásito va a poder permanecer por mucho más tiempo dentro del hospedero y de esta manera pues marcar su o favorecer su supervivencia y pues eso le va a permitir estarse reproduciendo sin tener consecuencias por parte del sistema inmune, de la respuesta del sistema inmune. Entonces, no sé si tengan una pregunta, duda hasta acá, ¿no? Ok, estos videos que tengo aquí se los voy a subir también al Classroom para que ustedes también tengan la oportunidad como de ver una síntesis de los mecanismos justamente de la inmunidad en contra de estos patógenos, bacterias, virus, hongos y parásitos, y sea también como a forma de resumen lo que les acabo o lo que acabamos de ver el día de hoy en esta unidad 9 de la respuesta inmune asociada a infecciones. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda. No, doctora. No. Ok, espérenme tantito.